Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Alfredo Gutiérrez Ocampo, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, matrícula 21018760 del módulo Derecho Procesal Penal. El nombre del reto es el reto 1, ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Mi asesor académico es Marco Eduardo Padilla Martínez, fecha de elaboración 16 de febrero del 2024, para el cual comenzaremos con los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, introdujo importantes cambios en el sistema de justicia penal mediante la modificación de 10 artículos, los cuales fueron el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, el artículo 73, 115 y 123 constitucional. Esta reforma constitucional incluyó un nuevo sistema procesal penal acusatorio, mecanismos alternativos de solución de controversias y un modelo de reinserción y judicialización de la ejecución de sanciones penales. Los objetivos principales de la reforma fueron tener un acceso a la justicia eficiente, pronta y expedita, una calidad jurídica del proceso, certeza jurídica y debido proceso, derechos humanos garantizados para víctimas e imputados, una justicia alternativa, restaurativa y de transparencia. Los transitorios del decreto consideraron 8 años a las entidades federativas para poner en marcha el nuevo sistema y 3 años específicamente para la judicialización de las sanciones penales, los cuales en este tiempo deberían ser emprendidos en cada orden de gobierno. Para lograr la meta el 13 de octubre del 2008 por decreto de la Presidencia de la República, incumplimiento al artículo 9 transitorio del decreto, se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, instancia encargada de establecer la política y las coordinaciones nacionales necesarias para implementar en los diferentes órdenes de gobierno el sistema de justicia penal, en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A continuación les voy a leer unas preguntas a las cuales se darán respuesta de la obra de Máximo Langer con título Revolución en el proceso penal latinoamericano. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Principalmente se refiere y hace énfasis a cómo las leyes, normas y políticas públicas normalmente se difunden del centro a la periferia, es decir, de países desarrollados a países en desarrollo, de occidente a oriente o del norte a sur, o como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes. En cambio, en el caso que este trabajo denomina difusión desde la periferia, las leyes y normas y políticas públicas se diseminan desde países periféricos a países centrales a otros países periféricos. En este sentido, la ola de reformas procesales penales latinoamericanas no es meramente un contraejemplo a los modelos existentes, sino que constituye la base de un nuevo modelo teórico que este trabajo introduce. Los análisis neorrealistas de las relaciones internacionales y análisis de elección racional en el derecho internacional señalan que los estados centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados mediante la fuerza, las amenazas u otros incentivos para avanzar sus propios intereses materiales en derecho internacional. El análisis neomarxista sugiere que la difusión puede ocurrir mediante las presiones del capital internacional sobre países centrales y periféricos a través de la expansión del capitalismo mundial, la teoría evolutiva en el funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales enfatizan la idea que los estados pueden adoptar leyes, normas y políticas públicas similares en respuesta a problemas, procesos políticos y sociales o estímulos externos similares. En la difusión de la periferia, este modelo actores en países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes,
normas, políticas públicas a otros países centrales o periféricos. En el caso de la difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde actores en países periféricos o semiperiféricos a otros países periféricos o semiperiféricos sin participación sustancial de actores de países centrales. Ahora bien, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Dentro de las principales características del modelo inquisitivo creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas que había prevalecido en Europa continental e hispano-latinoamérica entre los siglos XIII y XIX, era el uso de la tortura por obtener confesiones. El imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de elementos o de prueba o de conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez. Además, existían limitantes de excepciones. La prisión preventiva del imputado era obligatoria. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significa lo que en teoría cada vez que la policía o el juez sabía sobre un posible delito debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Finalmente, el mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. El nuevo código contenía muchos elementos acusatorios, los cuales contenían tanto juicio oral y público, los derechos al imputado durante la investigación preliminar y el poder fiscal a cargo de la investigación preliminar, respeto a los delitos menores en el sistema inquisitivo. Los procesos y juicios son burocráticos y lentos. En cambio, en el sistema acusatorio las audiencias son públicas con presencia del juez de las partes que intervienen en el procedimiento. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? En el caso de la difusión triangular desde la periferia, actores en países periféricos son los actores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otro país periférico, pero actores de países centrales también juegan un rol crucial en el proceso de difusión típicamente. En este caso, actores de países periféricos establecen alianzas con actores de países centrales, convenciéndolos de las virtudes de una reforma. Los actores de los países centrales traen entonces una promoción, presión y recursos a otros países periféricos o semiperiféricos para avanzar en las reformas. Nos pide un cierre, opinión en la que indique la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Las principales relaciones existentes en el texto de Máximo Langer y las reformas constitucionales de México en materia de seguridad pública y justicia penal es que en esta forma parte de la periferia como todos los países latinoamericanos. Las reformas constitucionales son parte de lo que se está haciendo en todos los países del sur en contra del modelo inquisitivo y se busca la preservación de los derechos individuales, por lo cual se tuvo que adoptar en México un modelo sistemático para procurar el respeto a los derechos humanos, ya que el sistema que se tenía en México no era eficiente en cuanto a las garantías individuales de los imputados. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.